Buenos días a todos y a los que nos habíamos saludado de nueva cuenta. Vamos a iniciar la clase entonces, que es realmente nuestra última clase el día de hoy. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, lo prometido es deuda, como hemos dicho antes. Prácticamente, muchachos, vamos a dar un repaso del tercer parcial de alguna forma. De cierta manera va a ser muy rápido, ¿eh? Y tratando de recordarles qué fue lo que vimos, qué trabajamos en cada parte del tercer parcial, incluso en lo que ustedes investigaron también y que realizaron de trabajos, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, muchachos, es les voy a compartir mi pantalla con la plataforma y en el modo en la vista del estudiante, que es como la deberían de poder observar ustedes, ¿sí? Entonces, si ven en el curso, estuvo estructurado de tal forma que aquí estaba un módulo con las calificaciones, primero y segundo parcial, pues si las vieron bien y si no, si nunca las vieron es porque nunca consultaron la clase, ¿verdad? Que no creo que haya sucedido eso. Y todo esto lo vimos estuvo separado por semanas, cada semana decía qué unidad hacía referencia, los puntos que se estudiaban, y ahorita estamos a partir de la semana 12, fue lo que se estudió en este parcial, donde empezamos a trabajar con la unidad 4 y pues terminamos con la unidad 5 en esta semana, la semana 17. Entonces prácticamente, muchachos, estudiamos entonces para el tercer parcial la unidad 4 y la unidad 5. La unidad 4 que es sobre prevención y control de la contaminación del agua y la unidad 5 que es sobre la gestión de los residuos que tienen que ver con residuos sólidos, ¿sí? Entonces, bueno, en la unidad 4, yéndonos por partes, en la unidad 4 nosotros veíamos iniciamos primero para poder estudiar esto de contaminación del agua. Primero teníamos que haber visto, voy a ir abriendo diapositivas por diapositivas y me voy a ir de cierto modo rápido. Primero estudiamos en esta parte, pues qué había en el agua, cuál es la composición, cómo se encuentra en nuestro planeta, y ya ahí entendíamos que realmente sí, es lo más abundante, el compuesto más abundante que hay en nuestro planeta, pues es posible, pero de toda esa agua, la que podemos disponer tanto para consumo humano de los seres vivos y también de la industria, entonces tenemos menos del 1% disponible para eso. Entonces ahí entendíamos que existe una problemática de inicio porque pues no hay recurso realmente que sea inagotable. Entonces se tiene que cuidar, se tiene que proteger y ya entonces observábamos que para comprender esto de protegerlo, entonces la mejor forma en el caso del punto de vista de la ingeniería ambiental, tenemos parámetros que nos permiten ver esto, parámetros que nos permiten medir, y aquí era donde trabajamos estos parámetros que son físicos, químicos y biológicos, parámetros como sólidos suspendidos, color, olor, sabor, temperatura, turbiedad, entre otros. Acá les habíamos hablado de otros más, como la conductividad eléctrica, por ejemplo. En el caso de parámetros químicos, muy importantes, el oxígeno disuelto, la demanda biológica de oxígeno, sólidos disueltos, alcalinidad, dureza, etcétera. Y en la parte de los biológicos, pues veíamos que tiene que ver con los microorganismos presentes en el agua, ¿sí? Eso nos llevó a entender un poco mejor. Claro, se resolvió un cuestionario que lo hicieron parejas, por cierto, donde profundizaron un poquito más sobre esto. Nos llevó a ver que tenemos un problema que es el de contaminación del agua, y para esto tuvimos que comprender que tenemos aguas superficiales y que hay aguas subterráneas, que esto conforma los mantos acuíferos y que pues, hay que dar un tratamiento de estas aguas pues para quitarle la contaminación, ¿verdad? Entonces, en esta primera clase habíamos presentado lo que son las plantas de tratamiento que llevan cribados,
filtraciones, sedimentaciones, distintos tipos de filtraciones y sedimentaciones, por cierto, entre medio, y que hay clarificaciones, que hay utilización de desinfección, ya sea utilizando ozono, utilizando cloro, utilizando radiación ultravioleta, y que dependería de cómo están los parámetros, estos físicos, químicos y biológicos, de esa agua que necesitamos limpiar para ver cuántas operaciones tenemos que poner. O sea, ahí veíamos que tenemos pues distintos tipos de operaciones que hay que incluir. O sea, hay operaciones primarias, secundarias, terciarias y de hecho hay pretratamientos en las plantas de tratamientos de aguas residuales. Entonces, por eso nos dimos un enfoque en las aguas residuales y veíamos que los parámetros incluso pues están normados, o sea, existen las normatividades. En el caso de México, nosotros estudiábamos, al menos tenemos las normas oficiales 001 de Semarnat de 1996 y las 002 y 003 que son de 1997. Y en ellas nos menciona en manera de tablas, además de que nos describen significados y demás, pero lo más importante es que nos dicen cómo deben de ser estos parámetros, cuáles son los límites permisibles, ¿verdad? Entonces estudiamos todo esto para luego entonces estudiar cómo están realmente las plantas de tratamientos de aguas residuales. Se había dado como una introducción en esa primera clase. Luego acabo de cerrarla, me regreso entonces a la semana. Ya dábamos una entrada, pues platicábamos un poquito de que sí existen la legislación. Aquí les habíamos puesto ya ciertas normativas y que ustedes pues había que observarlas y tratar pues de utilizar esa información desde esa semana 12. Luego vino la semana 13 donde continuamos, pero ahora veíamos ya directo las plantas de tratamiento de aguas residuales. Pusimos de nuevo las mismas diapositivas de la semana anterior y incluimos las nuevas. Esta, ahorita lo vamos a abrir. Y por supuesto, incluíamos también cómo es el desempeño en una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta pertenece a la ciudad de Guadalajara, GDL, que es la abreviación. Y con ello, además, nosotros teníamos pues hicimos una entrega de un reporte. Eso llevó a investigación, parte lo habíamos aprendido aquí, parte lo hicimos con la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Hermosillo, que era lo ideal, pero si no se podía, pues con cualquiera, ¿verdad? La información con cualquiera de estas plantas, ¿verdad? Y entonces, aquí como definíamos hace un momento, acá estudiábamos, voy a abrir estas diapositivas también, acá estudiábamos entonces los tratamientos primarios, secundarios, terciarios y, como les mencionaba, preliminares, o hay veces que podemos llamarlos parte de los primarios. La parte preliminar, que es como digamos que la más sencilla, que es la parte donde tienes un cribado, ¿sí? O sea, que tienes un sistema de limpieza de aquellos, todos esos componentes que son muy grandes, muy amplios para que se eliminen y ya lleguen a los tanques que van a la parte de sedimentación y demás, que ya no traigas pues todo toda esa basura extra, ¿verdad? Entonces ya desde aquí pues, se quita mucho de la basura y ya acá en las primeras sedimentaciones, en la etapa primaria, pues traemos sólidos disueltos, pero material particulado, o sea, ya más pequeño, y que tanto en esto como en esto se puede agregar también compuestos químicos para provocar que se junten, y ya sea que algunos por diferencia de densidad precipitan, o sea que se van al fondo, y luego los sacamos. Recuerden que el diseño de estos es cónico por debajo del suelo, entonces se saca lo que sedimenta, y hay otros que se quedan en superficie flotando, y estos pues tienen un diseño que lleva un arrastre, y ese arrastre termina sacando
eso otro, y de tal forma que lo que queda aquí adentro de los sedimentadores, pues viene ya siendo agua un poco más limpia. Están los tanques de aireación, donde se suministra aire tanto para la demanda bioquímica de oxígeno como para el proceso de oxidación. Se requiere pues tanto para la parte donde tienes un grupo de bacterias, una población que te va a ayudar a quitar todas las grasas, y la otra parte que nos va a ayudar para permitir que se oxiden, sobre todo la parte de los metales que andan suspendidos, y poder formar otros compuestos y de alguna forma ya sea sedimentarlos o sacarlos, pues, como mencionaba aquí. Y después, pues ya saben ustedes, tenemos el tratamiento terciario, donde pues generalmente, pero insisto, depende del tipo, los parámetros que nosotros tengamos, cómo va a aparecer esto. Entonces aquí, como les digo, nosotros tenemos que estudiar los parámetros para ver eso. Permítanme ver a ver esta llamada, está muy insistente, voy a ver qué pasa, déjenme pauso en la grabación. Ok, continuamos la grabación y vamos a ver, en este caso, entonces verificamos los tratamientos. Ya les los comentaba ahorita, pues hay preliminares, primarios, secundarios, terciarios, y pues estudiamos y recomendamos también, por ejemplo, aquí donde está, para ir a ver la imagen real de esta fotografía, es una planta que está en Estados Unidos, y hay más información, obviamente esto es en inglés, pero pues ahí se las dejamos. La planta de tratamiento de aguas residuales de Hermosillo está más cerca de nosotros, y además que hace énfasis sobre otra norma más, la norma 004, porque la 1, la 2 y la 3 pues nos hablan de la salida de las descargas de las aguas residuales, de cómo deben de ser, si van a la alcantarilla o si ya las limpiaste, qué hacer, si se acuerda de eso. Y la 4 nos dice qué hay que hacer con los lodos. O sea, todo eso que ya juntaste, que te quedó, lo que precipitó, lo que quedó después de la caquita, pues de lo que ya limpiaste. Entonces, pues bueno, también se da seguimiento a esta norma. Y aquí aprovecho para decir la otra parte que se estudió dentro de la propia unidad, donde vimos, insisto, que veíamos las normas oficiales mexicanas 001, 2 y 3, y aclarar que teníamos para la semana 14, que las vimos, las leímos, de hecho, se acuerdan que nos tomamos el tiempo, ahí incluimos una liga para irlas a ver, no eran las únicas, aquí está la otra liga que nos mandaba a estudiar pues las leyes como la ley de aguas nacionales, como los reglamentos de leyes, que también tenemos incluso no solamente de Semarnat, si se acuerdan, hay de la Secretaría de Economía, o sea, cosas que tienen que ver con Hacienda porque tienen que involucrar en cualquier tipo de empresa, ¿no? Entonces también aplica. Y dentro de esto, recordemos que hay un proyecto de norma de la actualización esta al 2021 y que esperamos que se publique al final ya la norma, ¿no? Con esa actualización, y que lo básico que pudimos ver a esta semana 14, veíamos que tenemos la diferencia con la temperatura, que en esta norma del 96 te dice el parámetro que 40 grados centígrados es lo permisible, o sea, ese es el máximo. Y en el caso de la nueva versión, la está bajando a 35 grados Celsius. Eso es lo que sabemos hasta el momento. De los demás parámetros no sabemos hasta que salga publicada, pues hay que estar pendiente en el Diario Oficial de la Federación. Y además, recuerden que en cada una de estas viene un listado de las NMX, de las normas mexicanas, donde este listado nos muestra otras, una serie grande, ¿verdad? Si se acuerdan, hasta y que entonces aquí estas se vuelven de uso obligatorio.
Entonces, estas nos indican cómo hacer muestreos, cómo las técnicas incluso vienen descritas, tanto al final aquí en estas, en la 002, como en la CNMX, técnicas de cómo verificar y cómo hacer el uso de ciertos reactivos también para hacer las mediciones de los parámetros. Todo esto lo estudiamos y luego también tomamos en cuenta cosas como costos, que pues fue parte de una investigación. Eso ya quedó ahí. Y esto nos llevó, pues ya ahí cerramos lo que estudiamos con las plantas de tratamientos de aguas residuales y nos llevó a estudiar a partir de la semana 15, 16 y esta 17, que aquí estuvieron durante esta semana haciendo un trabajo bien sencillo, donde utilizaron creatividad y realizaron así como que una especie de cartel, póster, bueno, pues un dibujo donde ustedes describían cómo es el funcionamiento de un relleno sanitario. Pero aquí entonces, ¿qué estudiamos? Primero nos fuimos a estudiar la gestión de los residuos, o sea, había que entender, así como cuando estudiamos la contaminación del aire, que entendimos la química del aire, cuando estudiamos la parte del agua, que entendimos la química del agua, pues también había que entender la química de los residuos, porque estos van al suelo, entonces lo llamamos gestión de residuos, y vimos las diferencias que tenemos residuos peligrosos y no peligrosos, y luego que la propia normatividad, nuestras leyes, los llaman residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial. Veíamos estas dos abreviaciones. Los sólidos urbanos pues, son aquellos que salen de las casas habitación y los de manejo especial pues aquellos que no se clasifican así, pero también todos estos pueden ser aquellos, les voy a recordar algo que estudiaron en higiene y seguridad, o sea, lo del CRETIV, corrosivo, reactivo, explosivo, todo eso. Entonces, cuando entra en este tipo de residuos, pues se tienen que almacenar distinto, por eso se consideran residuos de manejo especial. Ya no deben de ir a un relleno sanitario común, sino a otros lugares de confinamiento. Entonces, con esto estudiábamos la recolección, el sistema de recolección de residuos, y esto nos llevaba a ver que es muy importante que de inicio ya entendimos que no deben de ser vertederos, o sea, vertederos es un no. Y tenemos que entender que rellenos sanitarios, porque ya aprendimos que protegen al subsuelo, protegen a las cuencas de agua, y como se va a compactar y le vamos a echar capas de arena, también vas a evitar que esto se incendie, entonces vas a evitar la contaminación también a la atmósfera. Entonces, esta es la forma de hacerlo, pero lo último que nos dice las leyes es que hay que valorizar. Entonces, previo a esto, previo a los rellenos sanitarios, aprendimos que debe haber estaciones de transferencia. Y es lo que viene aquí en el ciclo de los residuos. Una estación de transferencia, ya no me cabe aquí las letras. Entonces ustedes ven que puede ser a través de la colecta, que se puede separar aquí, o bien en la separación después de haberlo transportado, ¿verdad? Y una vez que uno ya separa, valorizas con la extracción de transferencia, una es valorizar y la otra es reciclar. ¿De qué trata el valorizar? Pues que puede formar parte de algo más, esos residuos, y todo lo que se pueda reciclar se regresa a toda la producción, o sea, vuelve a ser materia prima, ¿sí? Que eso consiste el reciclaje. Y entonces lo que ya no hubo por dónde hacerle, por más que le trabajamos y separamos residuos, va a haber una cantidad de basura. Entonces esos residuos pues van y ahí sí fue la tumba cuando estudiamos análisis de ciclos de vida, ¿verdad? Entonces ahí sí ya es la tumba del producto, se acabó, ya no tuvimos más que hacer, y entonces ahí sí vamos a la disposición final. ¿Sí? Todo esto fue lo que, o este fue el enfoque, digamos, ¿no? Del estudio este. Veíamos entonces que si es integral la gestión de los residuos, pues tiene que incluir a todos los ciudadanos, o sea, somos los comunes, es la industria, eh, con esto es el gobierno también, porque tiene que generar planes,
están las leyes, las normas, o sea, todos en conjunto tenemos que trabajar para el mismo fin. Y la norma a la que hicimos referencia es la norma 083 de Semarnat, que esta nos indica cómo se construyen los rellenos sanitarios, hasta nos dice especificaciones y que la selección del predio y que, ¿verdad? Y que tiene que estar al menos 500 metros de separación de una población, entre muchas otras cosas, ¿no? Está muy detallada la norma. Entonces, pues es otra más que estudiábamos. Y pues esto es prácticamente algo parecido a lo que ustedes debieron haber desarrollado en esa última tarea. Y prácticamente, pues eso fue lo que trabajamos durante el tercer parcial. Complicado no es, a lo mejor termina siendo mucha información entre toda la cantidad de normas que estudiamos, pero espero que haya sido bastante interesante, ¿no? Para todos y que se haya logrado un aprendizaje. Como les digo, realmente es muy sencillo, decimos nosotros, ¿no? Podemos profundizar más, por supuesto. En el caso de la ingeniería ambiental, se va a estudiar en específico para tratamientos de aguas, para cada paso y te va a marcar y te va a enseñar cómo hacer los muestreos y cómo correr las pruebas en laboratorio. Pero obviamente eso, como nuestra materia sí se llama ingeniería ambiental, pero tenemos que tomar englobamos, digamos, todo ese conjunto de conocimientos pues, en un semestre. Entonces, esperemos que les haya llamado la atención, pero no podemos ser expertos en un semestre, ¿estamos de acuerdo? Entonces, de aquí espero yo que se les haya sembrado, ¿no? Esa semillita para que continúen buscando más conocimientos, pero además, muchachos, les aseguro, empresa en la que vayan a trabajar ustedes, ya sea que sea suya propia, van a tener que aplicar lo que aprendieron aquí. Quizá, no todo, es muy posible que no todo, pero sí van a tener que aplicar conocimientos que aquí tuvimos, porque, como les digo, mínimo, porque es de ley, ¿sí? Y qué bueno que existen las leyes, porque se imaginan ustedes, imagínense nada más, con el recurso del agua, si en 1970 no hubiera existido esos movimientos del Cleaner Water y que empezaron a surgir las normas, imagínate, si tuviéramos agua en este año, en el 2021, agua limpia para poder nosotros consumir, a lo mejor ya ni nosotros estuviéramos. COVID, no hombre, ese fuera de los menos problemáticos de los virus, con tanta contaminación, ahorita tuviéramos, no hombre, enfermedades que no tienen idea. Entonces, la ingeniería ambiental es eso aporte. Y, insisto, se van a topar, no importa en el rubro de empresa en la que ustedes estén. Mínimo por esto de los residuos, ¿verdad? No sé si recuerdan ustedes que en un momento dado hablábamos de, por ejemplo, cuando estudiábamos el análisis del ciclo de vida de producto, que veíamos los toners de una impresora. Entonces, mínimo, pues eso nos lleva a hacer algo por el medio ambiente. El que busquemos que tengamos energía eléctrica renovable, pues ya estamos haciendo algo por el medio ambiente y estamos disminuyendo los créditos de carbono. No sé si recuerdan ustedes la huella ecológica mía, tuya, la de cada quien. ¿Se acuerdan que vimos un video? Entonces, ahí está, muchachos. Yo cierro el semestre y espero que el aprendizaje, como les digo, que se haya sembrado la semillita y que el aprendizaje se logre. Mi recomendación es que las normas se van a enfrentar a ellas, entonces hay que estarlas consultando. Si no te dedicas directamente a ello, pues habrá alguien en la empresa que las debe tener al día. Pero en algún momento, pues tú vas a estar involucrado como operador en un sistema de gestión ambiental. O sea, ¿qué me refiero a esto? Supongamos que tú eres del departamento de planeación en cualquier empresa X. Pues ahí tienes que tener la consideración de los aspectos ambientales. Todo eso que aprendiste en la unidad 1 y unidad 2. Les aseguro que aunque fue difícil el trabajo que hicieron del manifiesto de impacto ambiental, es un documento
tan apegados a la realidad que se van a enfrentar a documentos de este tipo y sobre el área ambiental en la empresa que esté. Si están en el área de mantenimiento, olvídense, tienen que hacer gestión de residuos. Por supuesto que sí. ¿Sí? Si están en el área de producción, pues tienen que hacer los cuidados, los debidos cuidados ambientales también. No hay por donde dices tú que me voy por un lado, le saco al parche. No, no, la situación ambiental, porque debemos entender lo que veíamos desde las clases de agosto, septiembre. Tenemos un solo planeta, ¿sí? Olvídense de que, es que vamos a terminar viviendo en Mercurio. No, en Júpiter tampoco. Estamos viviendo en la Tierra, ¿ok? Pues sobre este planeta hay que trabajar. Y, ¿qué más? Pues ya nada más queda, muchachos, prácticamente el cierre. Vamos a cerrar con su examen, que es la próxima semana. De acuerdo al programa, aquí dice, toca el día, venía marcado como el día 10 de diciembre, pero el día 10 de diciembre cierra el semestre, ¿verdad? Entonces, sí estaría bien que tengamos un acuerdo para que no se corra al viernes. ¿Qué les parece hacerlo mejor el miércoles? ¿Sí? Entonces el miércoles para que sea lo último que hacen y pues yo también sí tenerles calificaciones el día jueves. ¿Cómo la ven? De común acuerdo. Ok, de común acuerdo. Sí, maestra, mejor. Aquí ya votaron todos. Así yo un poquito influimos, ¿verdad? Entonces sería... Una hora nomás la de clase del miércoles. Sí va a ser temprano, pero no, te voy a dar un par de horas. Es muy sencillo el examen realmente. Vayan dando una lectura. Obviamente es a libro, cuaderno abierto, documentos abiertos, ¿verdad? Pero pues sí, es relativamente sencillo, o sea, no se mortifican tanto y deberían de poder resolverlo en media hora, pues les vamos a dar un poquito más de tiempo, por supuesto. ¿Sí? Miércoles 8. Muy bien, gracias, maestra. Muy bien, igual a ustedes también. Y miren, vamos a hacer un ejercicio diferente. Voy a cerrar la clase aquí en este momento, me despido de la clase